Buenas tardes tengan todos, en algunos lugares, días todavía para otros. Dios los bendiga a todos, les damos la más cordial bienvenida este domingo aquí en la Ciudad de México. Hoy estamos 20 de enero del 2019. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos, de nuevamente estudiar su palabra. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos también que nos reciben en las ciudades en Estados Unidos, en Kentucky, en Holland, donde estuvimos recientemente. Dios los bendiga a todos, hermanos. Un gusto verlos nuevamente. Mirad, ustedes me están viendo a mí. Un saludo a todos aquellos con los que hemos hablado también. Dios los bendiga. Y aquí en la Ciudad de México también sean todos bienvenidos. Hoy vamos a comenzar un ciclo de estudio. Y vamos a leer en el Salmo, capítulo 19, una introducción a este tema. Vamos a hablar del ciclo de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Hoy va a ser la introducción a este ciclo de enseñanzas, el cual va a constar de 11 domingos aproximadamente, quizá 12, dependiendo de los temas. Hoy vamos a mirar la introducción a este tema y con el favor de Dios, cada domingo iremos estudiando uno por uno los mandamientos, uno por uno de los mandamientos de la ley, y son muy importantes. Vamos a leer el Salmo 19, versículo 7, el cual dice lo siguiente: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Vamos a orar, a dar gracias a Dios. Señor y Dios, agradecemos mucho en esta tarde la bendición que nos das al permitirnos la vida, Señor, al permitirnos estar en este lugar, y es con un propósito, estamos seguros de eso. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú nos puedas hablar, bendecir, ministrar. Queremos, como este salmo dice, Señor, obtener estos beneficios: la bendición, la limpieza, la rectitud, el caminar que lleva a ti, Señor. Ayúdanos en un mundo, Señor, que ya no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. Necesitamos que nuestros pies, que nuestros caminos y nuestra mente y las de nuestros hijos puedan enfocarse en el camino recto, el único que lleva hacia ti, Señor. Háblanos, muéstranos, como dice el salmista, Señor, las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pido me ayudes, Señor, por favor, a transmitir esta palabra tal cual tú quieres. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a ver una de las partes más importantes de la Escritura. De las más importantes, la ley de Dios. No es la más importante, obviamente, hay muchas. La Biblia nos pide a los cristianos y a los que no somos cristianos que debemos vivir por fe. La fe es la vida del cristiano, pero la ley de Dios serían como los rieles. Imagínese un tren, y un tren no puede ir a donde él quiera. El tren solamente va a ir a donde los rieles lo lleven. Bueno, la ley de Dios serían como los rieles para la vida de una persona cristiana. Si una persona se sale de ese camino que ya está trazado por Dios, va a perderse. Así como un tren no puede funcionar si no está en sus rieles, la vida de un cristiano no puede caminar de la manera correcta cuando no está bajo las leyes de Dios, precisamente. Es algo muy importante, es un tema necesario de estudiarse, de comprenderse a profundidad también, porque en nuestra sociedad estamos ya en los días donde el profeta Isaías dijo que la gente llamaría a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y las más de las veces estas personas ni siquiera saben realmente qué es lo correcto ni por qué. Simplemente se guían por dichos, por filosofías, por creencias, y ante esa confusión que hay, ante esta Babel moral de la cual estamos hoy inmersos, es importante que la palabra de Dios se pueda poner en el lugar
que debe tener, en el lugar donde debe estar, en nuestro corazón, en nuestra mente también. Quiero poner unos textos. El día de hoy vamos a mirar la introducción. Vamos a ver solamente una introducción, varias consideraciones importantes acerca de este tema de los 10 mandamientos y vamos a ver cómo es que fueron dados. Es importante, antes de mirar el tema en sí, lo que hubo antes de que se dieran estos mandamientos. Dios preparó al pueblo durante varios días antes de poderles dar este tema. Vamos a poner de la presentación, hermana, de favor. Quiero explicar primeramente qué es un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? La palabra le llama mandamientos, leyes. Bueno, las leyes no son sugerencias. La ley no es sugerencia, no es una opinión tampoco. No es algo que está puesto para que, a ver si te gusta, mira, te propongo que hagas. Los mandamientos constan de 2 partes para que se puedan llamar mandamientos. La primera parte es el mandato o precepto, o sea, la ley como tal. Vamos a poner la siguiente. Donde se te va a explicar qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no tienes que hacer. Tiene que estar claramente especificado. Y número 2, la pena o castigo por quebrantarlo. Si falta alguna de estas 2 cosas, ya no es un mandato, sería una sugerencia. Si, por ejemplo, hay un mandato, pero no hay pena, pues entonces, ¿y qué pasa si no lo hago? No, pues nada, simplemente pues será una sugerencia. Y si solamente hay una pena, pero no se dice qué es lo que tengo que hacer, pues incurre en una injusticia, porque entonces la autoridad puede incurrir para castigar a alguien sin explicarle claramente qué es lo que espera de él o de ella. Entonces, un mandamiento es un precepto, una ley, sí, en este caso dada por Dios, que tiene que incluir un mandato y una pena o castigo. Es muy importante. Entonces, no vamos a hablar de algo que te podría convenir vivir. No voy a hablar yo el día de hoy acerca de algo que sería bueno que tú guardaras. Es algo que Dios ya mandó. Y dice la Biblia que todos los hombres seremos juzgados por Dios. ¿Y Él nos va a juzgar en base a qué? Pues en primera instancia, de acuerdo a la ley que Él ya dejó en la Escritura. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Vamos a ver algunos conceptos importantes de lo que implica conocer y entender la ley de Dios. Dice este texto, en primera de Juan 3, 4, dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado, dice la Escritura, ¿qué es pecado? Dice infracción de la ley. O sea, un pecado no es algo que yo me imagino, no es algo que yo siento que hice. Para que yo cometa un pecado, tiene que haber un mandato, un precepto, y yo tengo que quebrantarlo. Dice la Escritura, por eso claramente, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Romanos 6:23, otro texto más que nos ayuda a entender el por qué es importante conocer la ley de Dios. Y usted se va a sorprender cuando miremos los mandamientos a profundidad y se va a dar cuenta que dicen y implican mucho más de lo que a simple vista nos puede parecer. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Por esto es importante conocer los mandamientos, porque si usted no los conoce y los quebranta, dice la Escritura que lo que usted va a obtener es muerte. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta muerte se refiere no a la muerte física, por cierto, la cual esa la tenemos segura, ¿sí? Se refiere a la muerte eterna. De que usted y yo vamos a morir algún día, eso espero que nadie aquí crea que no se va a morir, ¿sí? Todos vamos a morir algún día. Y es bueno tenerlo en mente porque eso nos permite tener una perspectiva correcta de la vida. Si yo vivo mis días sin entender que un día voy a llegar a este destino, puedo cometer el grave error de no prepararme para ese día. Y como no sé qué día va a ser ese día, pues lo más sabio es estar listo en todo momento. Que mi vida puede estar lista en cualquier momento para ello. Vamos a leer Éxodo 20. En Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos como tal, y quiero leer primeramente lo que se acostumbra a leer, la forma en cómo fueron dados, y después vamos a mirar todo el contexto de ello. Éxodo 20, versículos 1 hasta el 17. Dice la Escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo:
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son como tal los 10 mandamientos. Es algo muy importante. Casi todas las religiones que tienen una raíz cristiana, en todas se toma un tiempo para estudiarlo. En la Iglesia Católica los niños deben realizar un catecismo y ahí se les enseña, se les explica, aunque de una manera bastante vaga, también debo decir, lo que son los mandamientos. En las iglesias cristianas, pues es una parte importante también, aunque también tristemente yo veo que cada vez se hace menos un énfasis en la enseñanza de las leyes de Dios. Hoy se enfatiza mucho la fe, se enfatiza mucho el amor, se enfatiza mucho partes que también son de la Biblia, pero sin darle el peso adecuado a ello. Y eso está generando una ola de confusión. Pues a veces la misma gente que conoce la Escritura, a veces no entiende cómo debe de vivir, y es porque desconoce la ley de Dios. La Biblia contiene muchos mandamientos, pero la esencia de todos proviene de estos, esencialmente del primero, que es amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza, y prácticamente de ahí se desprenden la totalidad de las leyes, pero la Biblia sí es muy expresa en darnos detalles sobre muchos textos. Vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis 21:8, otros ejemplos más de leyes o de pecados que la Biblia les llama pecado. Solamente es pecado lo que la Biblia dice que es pecado, no otra cosa. Apocalipsis 21:8, por ejemplo, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A esta muerte es a la que se refiere el texto de Romanos 6:23. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted es encontrado en el momento que usted llega a la presencia de Dios practicando alguno de estos pecados o quebrantando alguna de las leyes de Dios, la Escritura es muy clara y nos dice cuál va a ser el destino también. Por eso es importante, tengamos reverencia, tengamos temor, y es muy importante comprender también cómo les dio Dios las leyes al pueblo. Antes de que Dios dijera lo que yo acabo de leer ahorita, que lo leí en, no sé, quizás en 3 minutos, Dios tuvo una preparación plena para todo el pueblo. No solo era importante lo que iba a decir, también era importante cómo lo iba a decir, porque todo eso nos da el ambiente. Una palabra, por ejemplo, que se da en medio de risas, de chistes, de jugarretas, pues pierde mucha seriedad y no se le da el mismo peso a cuando se hace con solemnidad, con respeto. ¿Por qué? Porque eso mismo imprime una impresión en la mente de los que están viendo. Hasta la vestimenta podríamos pensar, porque ahorita vamos a ver cómo la Biblia habla de esto.
Si yo viniera a este lugar y yo viniera aquí con un pants, una ropa deportiva, ¿verdad? O una playerita, o no sé, unas bermudas y unas sandalias a lo mejor, pues me vería bastante informal y eso le restaría mucha seriedad a lo que estoy hablando. Todo tiene que ver el ambiente, tiene que ver, ¿sí? Si aquí tuviéramos a los niños, por ejemplo, y estuvieran haciendo un escándalo y estuviera intentando yo predicar la palabra, pues la gente se va a concentrar más en los gritos del niño, en cuidar a su hijo, que en entender la palabra. Todo el ambiente y la preparación tienen una importancia. Usted llega hoy a este lugar, encuentra las sillas puestas, encuentra este lugar barrido, trapeado, encuentra el lugar ordenado, encuentra los libros puestos, encuentra que hay maestras de escuela dominical para atender a sus niños. Hay toda una preparación. Y todo eso a usted le dice algo. Esta reunión es importante porque mucha gente aquí se preparó. Y también hubo gente y un servidor también, y estuvimos orando, pidiéndole a Dios por esta reunión desde ayer, ¿sí? Días antes incluso, y orando por el mensaje y buscando de Dios qué se va a compartir. Hay toda una preparación. Bueno, cuando se dieron los mandamientos, Dios también preparó al pueblo. Vamos a leer lo que Dios hizo. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 10. Versículo 10. Fíjese cómo Dios le mandó a Moisés que él debía preparar todo esto. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Vamos a ver otra vez el verso 10. Fíjese cómo le dijo Dios. Dijo Jehová a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. ¿Y qué dice? Laven sus vestidos. Y al tercer día, o sea, hubo 3 días previos en los que el pueblo fue preparado para poder recibir estas palabras. ¿Qué significaba eso? Era algo muy importante. Es como cuando alguien se va a casar con las debidas distancias, nada que ver una boda con lo que estamos viendo ahorita, pero para una boda, ¿cuánto tiempo utilizan las personas para preparar el día de su boda? Meses, a veces hasta un año. Hay gente que prepara, hasta más tiempo a veces. Y preparan todo con cuidado, los recuerdos, las invitaciones, el lugar, la comida. Quieren que no se quede ningún detalle fuera, porque quieren dar la impresión y quieren explicar que es algo muy importante. Es un evento para toda su vida. Bueno, una boda no tiene ninguna comparación con lo que estamos viendo aquí. En la importancia es mucho más importante lo que vamos a ver. Y Dios preparó con 3 días al pueblo. Vamos a seguir leyendo, versículo 12. Más aún. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. ¿Qué iba a pasar ahí? Versículo 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Algo muy importante, iban en una actitud y en una presentación también. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Quiero que se imagine por un momento esta escena. Es muy importante entender que Dios escoge la forma en cómo nos da su palabra. Él pudo haber puesto un arco iris, pudo haber puesto un lugar verde,
Pudo haber escogido una puesta de sol, algo que trajera paz, algo que trajera pues un espíritu, a lo mejor está tranquilo, pero no. Él escogió todo el trasfondo. ¿Por qué? Quería transmitir con las palabras, pero también quería transmitir con toda la preparación. Número uno, es algo muy importante, pero además quiero que entiendas algo. El monte que humeaba, el fuego, los truenos, ¿qué le implicaría a usted ver esa escena? Yo me acuerdo, por ejemplo, el día que, no sé si usted se acordará y si usted vio o supo, el día que tembló, previo al 19 de septiembre del año pasado. Bueno, fue una cosa impresionante, no solamente el temblor. Yo junto con mi familia nos salimos a la calle, pero además hubo en el cielo unos relámpagos que yo nunca había visto en mi vida, porque eran relámpagos de colores que yo nunca había visto en mi vida, verdes, como amarillos, como morados. Yo dije, ¿qué es esto? Ahora, no eran sirenas, porque llenaban todo el cielo. Y yo pude ver en mis hijas, por ejemplo, y aún yo mismo estaba impresionado. ¿Sí? Y yo vi eso y dije, ¿qué está pasando? Yo nunca había visto eso. Y vimos relámpagos, ni siquiera oímos truenos, nada más vimos la luz de lo que eran relámpagos. Hay muchas explicaciones, pueden darle cualquier explicación, pero esto produjo el efecto que debía producir, un temor, un miedo. ¿Sí? Cuando la gente estaba al pie del monte, ahora Dios les dijo, voy a descender. Y Moisés les dijo, Dios va a descender al monte. Y cuando ellos ven la nube, y cuando oyen los truenos, y cuando ven que el monte está incendiado, y ven que el humo sube como el de un horno, ¿qué produjo en el corazón de ellos? Mucho temor. Bueno, fue tal el miedo que después de esto, que hoy les estoy leyendo, el pueblo dijo, no queremos que Dios nos vuelva a hablar. Dijeron, ya no queremos. Mejor tú ve, Moisés, que te diga a ti todo y tú nos dices a nosotros. Nosotros no queremos volver a ver este espectáculo. Estaban aterrorizados, literalmente. ¿Qué quería manifestar Dios? Dios quería mostrar la ira que iba a venir sobre aquellos que rompieran sus leyes. No estaba jugando. Dice, te vas a enfrentar conmigo si tú no guardas mis leyes. El pueblo ya no quiso volver a oír y Dios nunca volvió a manifestarse de esa forma después de ese día. Solamente en esa y única ocasión Dios se manifestó así y el pueblo recibió la impresión que Dios quería. Dios pudo haber escogido cualquier escenario, pero el ambiente fue algo sumamente importante. Y ahora algo muy importante también. Dios no le dictó los mandamientos a Moisés, Él los habló con su propia boca, con su propia voz. Los escuchó el pueblo. No se fueran a adulterar, ¿verdad? No fuera a entender a alguien una cosa que era por otra. No, Dios mismo los habló con su propia voz y los hizo entender a todo el pueblo. Todo se oscureció, el monte se estremeció. Cuando dice la Biblia que el monte se estremeció, quiere decir que el monte, yo no sé si es que estaba temblando o estaba sacudido por el tremor del fuego y la presencia de Dios que estaba ahí. A la presencia de Dios dice la Biblia que huye la tierra. Es algo impresionante. Relámpagos, bocinas, trompetas. Dios quería que tuvieran temor de pecar. ¿Sí? Claramente lo dice la Escritura. Dios quiere que tuvieran un miedo, un temor para no pecar, y por eso se presentó de esta forma. Yo creo que el oír su voz y el escuchar los mandamientos se le quitaba a la gente las ganas de hacer cualquier cosa incorrecta. Voy a enfrentarme a alguien y me va a preguntar si yo, ¿cómo viví? Cuidado lo que voy a hacer con mi vida, porque al final voy a estar en ese lugar. Y eran tan importantes que Dios mismo los escribió con su propio dedo. No los dictó, no dejó que Moisés los escribiera, aún después de que fueron escritos una primera vez y Moisés rompió las tablas. Moisés volvió a subir otra vez al monte y Dios volvió con su propio dedo a escribir en tablas de piedra esos mandamientos. Era algo sumamente importante. Vamos a seguir leyendo versículo 18. Versículo 18 dice la Escritura: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte,
Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Hasta ahí vamos a leer. Era muy importante todo eso. Vamos a leer Éxodo capítulo 31. Un poquito más adelante, Éxodo 31, 18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos estar seguros de que realmente Dios le dio esto a Moisés? Bueno, tenemos una prueba muy importante y es algo que la Biblia le llama nuestra conciencia. Cuando las personas escuchan los 10 mandamientos, en su conciencia siempre hay una aprobación tácita. ¿Qué significa tácito? Quiere decir que en cuanto lo oyen dicen, es correcto, eso debe de ser. Es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Y si Él dio los mandamientos, nos dio una ley que Él no solamente la dio por fuera, también dice la Biblia que puso dentro de nosotros parte de esa ley inscrita en nuestro corazón. Obviamente que cuando una persona empieza a practicar el pecado, vivir lejos de Dios, esa idea, esa claridad que hay en su mente se va borrando, se va debilitando. En la mente de un niño puede tomar cualquier cosa que no sea suya, ¿verdad? Robarse algo y rápidamente se siente redarguido y se siente mal. Y siente que todos lo están viendo. Y frecuentemente los pequeños, cuando llegan a hacer algo así, se descubren solos porque no soportan la carga de la culpa de haber robado algo. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, con la práctica del pecado, ¿sí?, se va endureciendo el corazón. Y las personas ya no echan a perder la conciencia que Dios les dio y pierden, es como una brújula, pero es una brújula moral que te ayuda a saber a dónde debes dirigirte. Y si tú pisoteas esa brújula y la echas a perder y la escondes y nunca la miras, pues vas a caminar ¿para dónde? A donde te lleven tus instintos, a donde te lleven tus deseos. Pero como te puedes dar cuenta, los mandamientos no tienen mucho que ver con tus deseos, tienen que ver con la honra a Dios, tienen que ver con lo que es recto, con lo que es justo y con el sentido de santidad que Dios ha puesto también en el corazón de cada uno. Tú anhelas la santidad. Puede que esté oculta tras de mucho pecado, pero en tu interior tú anhelas la comunión con Dios. En tu interior tú anhelarías estar en paz y saber que en esta vida estás haciendo lo correcto y un día poder morar en paz con Dios. Eso anhela tu ser. Todos los seres humanos buscan eso. El problema es que no saben lo que están buscando y empiezan a buscar en donde nunca van a encontrar. Y acaban haciendo cosas que no deberían hacer y se envuelven y se enredan en situaciones de vida que nunca deberían haber entrado. ¿Pero es por qué? Porque pierden la brújula que Dios les dejó en su vida. Pierden el sentido de esa ley. Hoy en día la gente puede robar, ¿verdad? Cuando Jesús le presentaron a una mujer que había cometido un pecado, les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y dice la Biblia que desde los más ancianos hasta los más jóvenes fueron saliendo gradualmente. Los más ancianos dijeron, no, pues yo ni para qué me quedo, ¿no? Se fueron luego. Y poco a poco, conforme se iban examinando, dice la Biblia que fueron saliéndose hasta que no quedó nadie. Nadie dijo, yo soy capaz de aventar la primera piedra. Dijeron, no puedo hacerlo. Deuteronomio 4, versículo 10. Otro texto más. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Dice la Escritura, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, está haciendo una referencia a este día del que dio los 10 mandamientos, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos,
Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Muy importante, Dios les recuerda que Él hizo, dice la Escritura, verso 13, Él os anunció su pacto. Estaba haciendo un pacto. Pero sabes, ese pacto no solo es con el pueblo de Israel, también es contigo, también es conmigo. Somos seres humanos. Dice que es un pacto que Él dio, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué quería decirles Dios? Tú obedeces, yo estoy contigo. No obedeces, no voy a estar contigo y vas a enfrentar mi ira. Era un mensaje muy claro, muy directo y muy sencillo. ¿Cuáles eran los objetivos de los 10 mandamientos? Vamos a volver a la diapositiva. Y tenemos 5 puntos específicamente aquí. Unos son objetivos, otros son consideraciones. Número 1, estos mandamientos distinguirían a Israel, al pueblo de Israel, del resto de los pueblos. ¿Sí? Los iba a hacer diferentes. ¿Por qué? Porque ellos iban a tener con claridad el conocimiento de Dios. Cuando una persona escucha la palabra y nunca la ha escuchado y empieza a oír la palabra de Dios, algo en su interior le dice, algo así yo me imaginaba que debería ser lo recto, pero no lo entendía. Pero cuando se empieza a exponer la palabra, entonces la persona dice, ok, esto me gusta. ¿Por qué? Porque estoy encontrando algo dentro de mí que yo sé que debo y que tengo que tener en mi vida, pero que no lo entendía. Y cuando se te explica, entonces tú empiezas a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, estos mandamientos iban a distinguir al pueblo de Israel de todos los otros pueblos y de todos los demás dioses. Porque ninguno de los dioses de los pueblos les mandaban cosas como estas a ellos. De hecho, esos dioses ni siquiera existían, ¿verdad? Los inventaban ellos mismos y pues les pedían sacrificio, les pedían sangre, les pedían guerras, y realmente Dios no les pedía absolutamente nada de eso. Es decir, el guardar esos mandamientos les iba a hacer verlos como un pueblo sabio, con un Dios con demandas justas, razonables. Nada de la maldición de la ley, ¿verdad? Como algunos dicen luego en la Escritura, ¿no? O dicen algunos que dice la Escritura mal aplicado. Era y es una bendición el conocerlos, el entenderlos. Y nuestros hijos, si tú tienes hijos, es muy importante que ellos aprendan, que conozcan y entiendan estas leyes. Es muy importante. La fe, la ley, vamos a ver ahorita otro de los objetivos, cómo prepara el corazón del hombre para poder después vivir también por la fe de Jesucristo. Otro punto importante, número 2, son leyes morales. Son leyes morales de Dios. Es decir, que todos, en todo tiempo y en todo lugar, están obligados a guardarlas. Son leyes universales. Porque algunos luego dicen, no, es que eso se les dio a los judíos de hace quién sabe cuántos miles de años, pero eso fue antes. Hoy ya no, ¿no? Estas leyes son eternas. Ahorita vamos a ver cómo Jesucristo habló acerca de las leyes de Dios, ¿sí? Pero es muy importante entender esto, porque todos estamos obligados a guardarlas, todos. No importa si no eres judío, si eres mexicano, chino, japonés, ruso, lo que seas. Es una ley dada para la humanidad, no para un pueblo. Esto es diferente, vamos a poner la siguiente. La Biblia nos habla que hay diferentes tipos de leyes en la Escritura. ¿Sí? Diferentes tipos de leyes. Tenemos leyes morales. Las leyes morales son aquellas que rigen o que norman nuestra conducta, cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir, y están catalogadas con una pena, como ya le escuchamos, ¿sí? Una pena que dice la Escritura que aún el que tocara el monte iba a morir, imagínense. Si el que tocaba el monte donde Dios iba a dar las leyes implicaba una pena de muerte, que implicaba romper las leyes que Dios con su boca habló. Pero es diferente, por ejemplo, número 2, de las leyes ceremoniales. Hay leyes ceremoniales que Dios sí les dio específicamente a los judíos y que tenían que ver con la venida del Mesías, que les fueron dadas para anticipar la venida de Cristo, que Cristo iba a venir del pueblo judío.
Esas leyes fueron dadas a ellos y eran una preparación para que cuando viniera Jesucristo y naciera en la tierra, ellos lo identificaran correctamente. Esas leyes solamente son para los judíos. Por eso, si no Dios hubiera hablado en ese monte, todas esas mismas leyes los hubiera dado como un precepto general para toda la humanidad. Y no, eran leyes particulares para los judíos. También tenemos leyes civiles, por ejemplo, leyes en las que las personas que practicaban la hechicería, por ejemplo, debían morir. Las personas que practicaban el secuestro también debían morir, no se les iba a juzgar, se les iba a eliminar simplemente. Y había varios delitos y tenían muchas leyes civiles particulares que ellos debían de regir su forma de vida. También eran parte de la sabiduría que Dios les daba, la justicia, en cómo se iban a dar. Y también, por último, hay leyes sanitarias o dietéticas, se les llega a conocer también, que tienen que ver con el cuidado del cuerpo y el mantener un cuerpo sano para poder servir a Dios. Dios les prohibió a los judíos, al pueblo judío, muchos alimentos que hoy sabemos por la ciencia que son peligrosos de consumirlos, que no son buenos incluso para la salud también, y Dios les prohibió a ellos comerlos, ¿sí? ¿Por qué? Eran leyes para hacerlos a ellos distintos. Vamos a leer Deuteronomio 4, versículos 5 hasta el 8, y vamos a ver por qué les dio Dios estas leyes a ellos. Deuteronomio 4, versículos 5 al 8. Dice la Escritura: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo entonces? Era diferenciarlos, hacer un pacto. ¿Por qué? Porque Dios eligió al pueblo de Israel para que fuera una lámpara en esta tierra. Dios escogió a la nación judía para que ellos brillaran y para que ellos mostraran a Dios. Lamentablemente no lo hicieron de la manera correcta, ¿sí? No lo hicieron y bueno, pues eso trajo muchas consecuencias que podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Es un pacto, pero así como hizo Dios con ese pueblo, también Dios quiere hacer ahora en lo particular con cada uno. Y Dios quiere hacer un pacto con cada uno para que tú seas una lámpara y una luz a donde tú estés, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, a donde te encuentres. Y si tú eres una persona que guarda las leyes de Dios, que te riges por ellas, que vives guardándolas por amor, ¿verdad? Eso te va a hacer que otros pregunten, pues, ¿quién es tu Dios? ¿A qué Dios sirves tú? ¿Por qué vives así? ¿Por qué vives de esta forma? Es también una forma de ser una luz. Jesús dijo que vuestra luz brille delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Pero si una persona no está guardando esos mandamientos, pues definitivamente no va a poder ser luz, sino que va a ser confusión y tinieblas. ¿Cómo es que tú, siendo cristiano, cómo es que tú, siendo de Dios, no guardas las mismas leyes que la Biblia dice? Y eso va a cargar confusión y obviamente pues es un problema con Dios. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Los 10 mandamientos están divididos en dos partes o dos secciones. La primera parte o la primera sección son nuestra relación con Dios, son los mandamientos del 1 al 4. Estos mandamientos, porque es la parte más importante, están en primer lugar y son los que nos dicen cómo debemos relacionarnos con Dios, nuestra relación con Dios. ¿Qué debemos y qué no debemos hacer? Sobre todo, ¿qué debemos hacer? Son mandamientos ante todo en sentido positivo, nos piden que hagamos algo. Y en segundo lugar, los segundos 6, la segunda grupo de 6 mandamientos, del 5 al 10, regulan nuestra relación con nuestro prójimo, con los hombres. Nos hablan de la relación con nuestros padres, nuestros vecinos, con toda la gente con la que nos rodeamos y nos van a dar normas de conducta que debemos seguir. Así se dividen los 10 mandamientos. Los primeros 4
Nuestra relación con Dios es la parte más importante. Si esos mandamientos no se guardan, no se pueden guardar los siguientes. Porque la Biblia dice que el amor es de Dios y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor para poder amar a los hombres viene cuando tú amas a Dios en primer lugar. Por eso muchas veces las personas en sus relaciones matrimoniales se llegan a separar porque dicen se acabó el amor. Y realmente pues nunca ha existido un amor, que hubiera pasión en todo caso, pero no amor, porque el amor viene de Dios. El amor es un concepto que el ser humano lo ha tergiversado, lo ha manchado y lo ha vuelto únicamente una cuestión de sentimientos y de deseos. Y el amor trasciende mucho a eso, ¿sí? Sí puede incluirlos, siempre y cuando esté la primera parte. Entonces los primeros 4 mandamientos son nuestra relación con Dios. Y si usted guarda esos primeros mandamientos, va a poder guardar los otros 6. Si usted no guarda los primeros, y específicamente el primero, que si Dios permite veremos la próxima semana, no va a poder guardar ninguno. O los va a guardar solamente de labios o por fuera o cuando conviene, y no va a ser de corazón. Y recuerde que la Escritura nos habla que Dios ve nuestro corazón. Vamos a ver, por ejemplo, 2 de Juan, versículo 6. Segunda carta del apóstol Juan, ya casi al final de la Escritura. Están las tres cartas del apóstol Juan a la iglesia. Y en el versículo 6, es un solo capítulo de esta carta, dice la Escritura: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el amor? Según la Escritura, aquí está: que andemos según sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que andes en amor. Es un círculo, es un círculo. Si usted no se mete en ese círculo, nunca va a entrar dentro de la voluntad de Dios. Muy importante, el amor es que andemos, dice, según sus mandamientos. Ahorita vamos a ver, porque el siguiente punto, vamos a leer el siguiente punto en la diapositiva. Los 10 mandamientos no son leyes arbitrarias. No son leyes que Dios un día se levantó y dijo: estoy cansado, estoy enojado, les voy a dar a estos hombres leyes para echarles a perder su vida, para que vivan de una forma, no sé qué piensa la gente. No son leyes arbitrarias. No son leyes que de alguna forma están puestas porque mucha gente así lo ve, ¿verdad? A veces le llaman a Dios que es como un aguafiestas, dicen. No, es que Dios todo nos prohíbe. No es cierto. No es cierto. ¿Sí? No son leyes. De hecho, te quiero decir algo muy importante. Las leyes que Dios nos da están basadas en tus necesidades para ser feliz. Yo pregunto, ¿qué gana Dios con que tú o yo lo honremos? Ponte a pensar. ¿Qué gana Dios? ¿Hay algo que a Dios le falte que tú y yo le podamos dar que Él no tenga? ¿Qué gana Él? Pues Él no gana nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿para qué son estas leyes? Como Dios sí ama, y el amor está basado en leyes y en reglas que tienen que ver con el amor, con la intención, esas leyes te van a beneficiar a ti y también te van a afectar a ti. Si tú las guardas, vas a ser grandemente beneficiado, como leímos al comienzo. Al rato vamos a ver ese texto del Salmo 19. Dice el salmista: en guardarlos hay grande galardón. Si tú los guardas, vas a ser bienaventurado. Si no los guardas, ya me platicarás cómo vives tu vida. Vas a sufrir las consecuencias, porque las leyes de Dios están basadas en el amor. Desde el primer momento en que tú entiendes que Dios no gana nada, bueno, entonces ¿para qué me da estas leyes si Él ni gana ni pierde? Porque tampoco pierde realmente. ¿Qué le quitas tú a Dios? ¿Qué le puedes dejar de dar que Él no tenga? El primer beneficiado es el ser humano. Entonces no es una ley arbitraria, no es la ley de un tirano que dice, pues esto va a ser ahora así, pero ¿por qué? Porque yo lo digo y se acabó, punto. Pero a ver, explícame. No, así es, punto, y se acabó. ¿Sí? Es una ley basada en el amor. Número 5, otro punto importante: nadie ha mejorado
o corregido los 10 mandamientos? ¿Se ha fijado usted eso? ¿Alguien ha mejorado? ¿Cómo mejora usted? No matarás. No solamente habla de no matar hombres, habla de no mates, respeta la vida en general. Si es un mandamiento, ¿cómo mejoras? Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿O cómo lo corriges? ¿Qué sería lo correcto? Son leyes que nadie ha mejorado o corregido, porque la conciencia misma del ser humano lo empuja hacia esas leyes. Y cuando tú lees la Escritura, en tu conciencia te hace algo clic y te dice, sí, así debiéramos vivir. Si así viviéramos. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Imagínese que en México, ahorita con todo lo que ha pasado en estos días, imagínese que en México se respete el mandamiento que dice, no hurtarás. Nada más un solo mandamiento, 1 de 10. Imaginemos, hagamos un ejercicio mental. Imaginemos qué pasaría en nuestro país si la gente no robara, pero absolutamente nada. Que tuviera temor de Dios y dijera, pues no es si me robo 1,000 pesos o si me robo 10 millones o si me robo 1 peso. La cuestión es que no debo tomar lo que no es mío. Punto. Y que toda la gente lo guardara. ¿Cómo cambiaría nuestro país, verdad? La gente vive encerrada en sus propias casas, hacemos bardas, construimos muros por temor, porque sabemos que la gente no respeta lo que no es suyo. Y tienen temor. Si solo se guardara un mandamiento, todo nuestro país cambiaría totalmente. Pero totalmente. Nuestro país sería otro, nada más con un mandamiento, uno solo. Imagínense que se guardara otro más, no cometerás adulterio. Qué bendición tendríamos en las familias. Nuestros jóvenes no crecerían con un padre o sin padres. Y se evitaría mucho del daño moral que hoy se causa en los jóvenes. Habría menos drogadicción. De las personas que están en las cárceles, 8 de cada 10 personas que están en una cárcel vienen de hogares que tienen un solo padre. 8 de cada 10 personas que están en la cárcel. Si la gente respetara a su matrimonio y a su esposo o a su esposa, no habría esas separaciones. ¿Cómo cambiaría toda la sociedad si se guardaran 2 mandamientos? Se beneficiaría enormemente la nación. Todo el país cambiaría. Imagínense que se guardara un tercer mandamiento. El mandamiento que dice, no codiciarás. No solo no robes, no codicies, no tengas envidia. Bendice, lo que Dios te da, bendícelo. Y no tengas envidia de otros, bendice a Dios. ¿Cómo cambiaría? La gente se enfermaría menos, habría menos problemas nerviosos. ¿Cuánto bien, verdad? Póngase a pensar. Oye, de veras, si se guardaran los mandamientos, bueno, no vayamos, a lo mejor pedimos mucho hablar de nuestro país. Imagínate que en tu familia se guardara. A lo mejor el país no lo puedes cambiar, porque es mucha gente y cada persona toma decisiones, pero a lo mejor en tu casa sí puedes. Imagínate que en tu casa empezaran a tomar esta decisión, vamos a guardar las leyes de Dios, todos. Ahí sí tienes autoridad. Ahí sí puedes, con tu ejemplo y con tus palabras, y tu hogar sería un pequeño pedazo de cielo, si los guardaras. Ya afuera, pues ya es otra cosa, pero vas a regresar a tu hogar y tu hogar podrá cambiar. Entonces, no son leyes arbitrarias. Dios las da por amor. El único beneficiado eres tú, pero en el daño no solo es el único afectado. El pecado, que es la infracción de la ley, no solo te afecta a ti, afecta a los que están cerca de ti siempre. Tú no respetas el mandamiento, no robarás. Ahí está la gente, ¿no? Como estos días, ahí muriéndose calcinada por no respetar un mandamiento, no robarás. Ahí llevaban a sus niños, muchas personas, a sus hijos. Qué irresponsabilidad. Les afectó el mandamiento, no robarás, sí. Hubo una paga grande por eso. Y muchos se escapan aquí, pero no se van a escapar delante de Dios. La consecuencia va a ser terrible. ¿Valía la pena? ¿Era adecuado? ¿Te cambió tu vida? ¿Te hizo feliz? Pienso que no. Pienso que la mayor bienaventuranza está en guardar la ley. Vamos a leer Romanos 7, versículo 2. Por eso la Biblia nos enseña cómo es esta ley de Dios.
Y bien harías en enseñarle a tus hijos. Yo a veces les pregunto, incluso, a veces les pregunto a personas cristianas que me digan los 10 mandamientos y a veces no se lo saben, todos en orden. Es una pena y es preocupante, porque deberían no solo, si no se lo saben, ¿cómo los van a guardar? Y no saben qué significan, cómo los van a cuidar de no romperlos y ni siquiera entienden a qué se refiere. Romanos 7:12 dice la Escritura, de manera que la ley a la verdad es santa. Fíjese cómo le llama el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, y el mandamiento santo, justo y bueno. Son 4 cualidades que Dios le da a su propia ley. La primera dice la Biblia que es santa. Santa significa que fue dada, concebida y que es otorgada únicamente buscando lo mejor para todos. Lo mejor. No hay ninguna intención oculta. Como bien te dije, Dios no va a ganar nada. Dios no quiere tu dinero ni le sirve. Dios no quiere algo que tú le puedas dar. No. Quisiera que se lo dieras por amor. Eso sí quisiera, Él lo anhela porque Él nos creó para tener relación con Él. Pero por fuerza no. Entonces la ley es santa. Número 2, y el mandamiento es también santo. O sea, las leyes, los mandamientos ya específicamente, provienen de una intención pura y recta, pero además son justos. Es correcto. Hay personas que a veces dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo en tal mandamiento porque yo pienso, y dan toda ¿cómo podríamos llamarles? Un razonamiento que muchas veces va ligado a su propio egoísmo, pero cuando tú les volteas ese razonamiento hacia ellos, entonces dicen que sí sería bueno guardarlo, ¿no? Pues que yo no sé si ese mandamiento, entonces ¿estás de acuerdo en que lo rompan contigo? ¿Estás de acuerdo en que no adulterarás es bueno? Los hombres podrán pensar, ¿no? Bueno, pues no sé, bueno, entonces que alguien adultere con tu esposa. Si no es malo para otro, para ti, tampoco es malo para que lo apliquen contigo. No, ahí sí no. ¿Por qué no? ¿Por qué está mal cuando te lo hacen a ti y no está mal cuando tú lo haces para otra persona? El mandamiento es justo y también dice la Biblia que es bueno. Es bueno porque te va a guardar de muchos dolores. Te va a guardar de muchas angustias. Créeme que el pecado, aunque se ve muy atractivo al comienzo, cuando tienes que pagar después el costo y el precio y te llega la factura de lo que te costó hacerlo, te das cuenta, no valió la pena. Comparativamente a lo que obtuve, a lo que me costó, no valió la pena. Fue un mal negocio. Fue un mal negocio. No convino. Es muy poco lo que deja. Y la verdad, te deja más consecuencias y casi ningún beneficio, si es que podemos hablar de beneficios. Porque hoy muchas personas van con su conciencia manchada y los va persiguiendo su propia mente toda su vida. Saben que están mal y van cargando todo eso. Es como cargar cadenas que tú mismo te has puesto y que tú mismo has pagado y has comprado. ¿Para qué? Por eso el mandamiento es santo, es justo y además es bueno, dice la Escritura. O sea, te conviene. Como lo he dicho muchas veces, es como las leyes de tránsito. Te obliga el reglamento de tránsito a ponerte el cinturón de seguridad. ¿En qué le beneficia al policía que tú lo traigas? Si chocas, ¿quién va a romperse la cabeza en el cristal o puede romperse un hueso o hasta perder la vida? Pues tú. ¿A quién le beneficia observar esa ley? Pues a ti. Eres el único beneficiado. Si no la guardas y te enojas porque te multan, pues bueno, no estamos entonces entendiendo realmente la finalidad de la ley. Algo así la ley de Dios. ¿No la guardas? Pues qué lástima. Tú vas a ser afectado por eso y luego te vas a quejar. ¿Y por qué Dios no me ayudó? ¿Cómo no te va a decir Dios? Yo desde cuando te dije cómo debes vivir para que te vaya bien. Aquí está. Pero no quieres poner atención. Aquí está todo, léelo. Si te hubieras tomado tiempo para leer, te hubieras dado cuenta que mi intención era buena y si hubieras guardado mis leyes, te hubieras ahorrado muchos problemas y quebraderos de cabeza en tu vida. Pero puesto que no lo has hecho, porque piensas que eres muy sabio para tú tomar tus propias decisiones, bueno, también tomó Dios la decisión de darnos libre albedrío y la elección de escoger nuestro camino. Por eso nos da sus leyes. Entonces, las leyes de Dios, punto número 6, al conocer la ley de Dios, otro objeto muy importante, otro objetivo, te ayudan a ubicar tu condición moral. ¿Sí? ¿De qué me arrepiento? A veces dice la gente. ¿Yo de qué me arrepiento? Porque en una sociedad donde estamos en tanta oscuridad, dice por ahí un dicho que en el país de los ciegos el tuerto es rey, y es cierto. La persona que más o menos lleva una vida, pues
más o menos, ¿no? Hay decente, medio buena, pues ya siente como que, pues yo de qué me arrepiento, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas la ley de Dios, aprendes a ubicar tu condición delante de Dios. ¿Qué es lo que está mi vida haciendo mal? Y cuando tú conoces el pecado, cuando entiendes tu necesidad, entonces ves la necesidad de un Salvador. Antes no. Si tú dices, estoy bien, pues ¿para qué vengo a Dios? Si tú dices, me siento sano, ¿para qué voy al médico? No me duele nada, ¿verdad? Si dice la gente, es que yo me siento bien, ¿para qué voy? Que vayan los enfermos. No voy a ir. Pero cuando ves tu necesidad y te ves a ti mismo en un espejo, o más importante, cuando te ves como Dios te ve, porque Él es el que te va a juzgar, no tú. Y cuando te ves como Dios te ve, entonces dices, Señor, sí necesito que me ayudes. Vamos a leer Gálatas 3:24, un texto que nos ayuda a entender el papel de la ley precisamente para todo ser humano. Gálatas 3, verso 24. Dice la Escritura, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Se preguntará usted esta palabra. Bueno, es el masculino de aya. Una aya es una niñera, una aya es una cuidadora, ¿sí? Una persona que cuida a los niños. Dice la Biblia que la ley fue nuestra guía. La ley fue nuestra niñera, que cuando no entendíamos qué hacer o no sabíamos qué decidir, dice que nos llevó a Cristo. ¿Cómo te lleva a Cristo? Cuando te das cuenta, por ejemplo, que Dios te pide, no codicies, si te das cuenta que tú has codiciado y entonces Dios te dice, el que codicie va a recibir esta pena, ¿qué entiendes? Estoy en un problema, necesito buscar a Dios. O ves que estás esclavizado a un pecado y te das cuenta de eso. Entonces, ¿qué entiendes? Necesito buscar a Dios. Y esa ley te va a llevar hacia Cristo. Al entenderlos, al aplicarlos, al ver la condición, entonces te puedes acercar. Te ayuda a entender, la ley de Dios es muy importante porque todos seremos juzgados por ella. Todos sin excepción. Sin importar si crees, si no crees, sin importar tu religión, sin importar tu condición social, todos seremos juzgados. No importa nada. Donde no se conoce la ley, pues la gente solamente se barniza de cristiana. Porque la ley dijimos que el amor es guardar los mandamientos. Vamos a leer Juan 14:23, por ejemplo. Juan capítulo 14. No puedes ni ser cristiano si no conoces la ley de Dios. Fíjese cómo Jesús les dijo a los discípulos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿En qué está fundando el Señor Jesucristo el amor a Él? No dice el que me ama va a hacer muchas oraciones, o el que me ama va a hacer muchas limosnas, sino que no se haga eso, sino que primero, ¿qué es lo que te va a llevar a eso? ¿Cómo sabes que debes orar? ¿Cómo sabes que debes hacer misericordia? ¿Cómo sabes que debes o no debes hacer ciertas cosas? Bueno, cuando tú guardas su palabra, entonces puedes comprender la voluntad de Dios. El que me ama, dice la Escritura, mi palabra guardará. Por eso cuando una persona desconoce la Escritura, difícilmente va a poder conocer el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene brújula. ¿Cómo sé cuál es el norte? Cuando sales en tu vehículo, ¿verdad? Antes que no teníamos carreteras, la gente se guiaba por un caballo o andaba a pie, tenían que guiarse por algo. Lo que les servía de referencia era el sol, en primera instancia, y más cuando no había sol, pues las estrellas. Y había una estrella que se llamaba la estrella polar, y esa estrella siempre apuntaba hacia el norte. Y la gente sabía que yendo hacia allá iban a llegar hacia el norte. No se van a perder. La ley es lo mismo. Si tú no tienes una guía para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para dirigir lo que debes hacer, lo que debes pensar y de vivir, te vas a extraviar. Y frecuentemente vas a ver que tu vida, cuando te das cuenta, ya estás enredado, ya estás metido en un agujero, ya estás ciego o estás hasta esclavizado. Y a veces te preguntas, ¿y cómo llegué yo aquí? Si a lo mejor mis padres me criaron en un ambiente, pues bueno, o hasta me enseñaron la Biblia quizás. El hecho de que te enseñen la Biblia no es garantía de nada si no la guardas.
Si no la guardas, no hay ninguna diferencia. Te pueden enseñar 20 años de Biblia, no la guardas, no pasa nada. Jesús dijo, el que me ama, no dice mi palabra leerá, no dice mi palabra escuchará, dice mi palabra guardará. Y obviamente para guardarla tienes que leerla, tienes que escucharla, pero si después no la guardas, no sirve. Dice la Escritura, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores. Estamos en una cultura en la cual la gente se conforma con escuchar. Las personas dicen, ya cumplí con Dios. ¿A qué le llaman cumplir con Dios? Ya fui a la misa, ya fui a la reunión, ya estuve 2 horas, ya me sacrifiqué, dicen, 2 horas de mi tiempo le di a Dios, como si fuera una virtud, ¿no? Ya cumplí con Dios y ahora lo que sigue del día es mío. ¿Toda tu vida es de Dios? Toda, no solo 2 horas al día. Es que el domingo es el día para Dios. Bueno, el domingo es el día que especialmente buscas a Dios de una manera particular, pero todos los días son de Dios. O cuando vas al trabajo ese día no es de Dios, o es tuyo. ¿Cuánto te costó? ¿De dónde lo sacaste? La vida te la dio Dios. Todo lo que tienes es de Él. Y cuando tú no conoces la palabra de Dios, empiezas a formar tu propia religión. ¿Dónde comenzó este mal? Desde el momento en que le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y no hable Dios con nosotros, ahí empezó el problema. ¿Qué quería Dios hacer? Dios quería tener con ellos una relación personal. Pero obviamente cuando ves ese Dios con truenos, con relámpagos, en un horno de fuego, dices, pues aquí me puedo quemar muy fácil, ¿no? Mejor que otro me diga qué debo de hacer. Pero ese no era el plan de Dios. Él quería tener una relación personal con cada uno. No a través de Moisés, sino tú directamente con Él. Muy importante. Punto número 7. Ya lo comenté, de hecho me adelanté a comentarlo de la diapositiva. Somos los únicos beneficiados de su observancia, ¿sí? Te beneficias tú, te benefician tus hijos, se beneficia tu matrimonio, se beneficia tu negocio, se beneficia tu vida, se beneficia tu salud, incluso. Tú eres el único beneficiado de su observancia, pero sí vas a afectar a muchos con su inobservancia. Si tú no lo guardas, te vas a llevar, como decimos, entre los pies a muchos. Porque el pecado así es como un remolino, es como un tornado. Cuando llega a la vida de alguien no se queda solo, empieza a aventar tierra, a aventar lodo, a aventar porquería por todos lados y ensucia y mancha y destruye. Así es el pecado. No te lo puedes quedar tú solo, porque te va a cambiar a ti, te va a transformar a ti y tu cambio y tu transformación no buena va a afectar a los demás cerca de ti. Aunque tú digas, pues es que es mío, no es cierto. Ese pecado tuyo va a afectar a los que están cerca de ti. No puedes hacerte a un lado. ¿Qué pensaba Jesús de la ley de Dios? Vamos a leer Mateo 5, 17. Mateo capítulo 5, verso 17. Vamos a ver qué expresó el Señor Jesucristo para entender la importancia de estas leyes. Dice la Escritura, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús dice, mira, número 1, yo no vine a abrogar, no vine a darte una ley distinta. Hay gente que dice, ¿verdad? Precisamente por no estudiar la Biblia. No, es que hoy ya estamos en los tiempos de la gracia, no de la ley. ¿Qué significa eso? Entonces que los 10 mandamientos, todo lo que hizo Dios en ese momento, ya pasó, eso ya fue antes. Hay que estudiar la Biblia. Por eso Jesús dijo, vamos a volver al verso 17, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, dice el texto. No vine a abrogar, ¿no? He venido para cumplir. Es más, para mostrarte tan importante es y tan buena es que yo mismo la voy a guardar. Y siendo que Jesús era el Hijo de Dios y siendo que Él no tenía pecado en Él, con todo Él guardó la ley. ¿Por qué? Porque la ley es santa, es justa y es buena. Le convenía guardarla también. Se hizo hombre, tal como usted y como yo, y tenía que hacer todo eso. Verso 18, por lo tanto, dice, no pasarán mis palabras hasta
que todo se haya cumplido. Es más, dice, va a pasar primero el cielo y la tierra. Se va a acabar este mundo y estas leyes que estamos hoy leyendo se van a seguir guardando en el cielo. Allá no va a cambiar. Así que el que no las guardaba aquí, pues no va a poder llegar allá porque allá es otro, es como si fuera otro país, ¿verdad? Es como si fuera otro país. Los países tienen reglas. Por ejemplo, cuando cruza usted la frontera de México con Estados Unidos, en cualquier parte que cruce, en Texas, en California, en Arizona, usted cruza y todo está diferente. Y la gente que no guarda las leyes acá en México, allá sí las guarda. Allá la gente no anda tirando basura en las calles. Tienen temor porque las leyes se aplican. Las guardan. Y respetan, allá no ponen topes en las calles, ponen un signito rojo que dice stop. Y la gente cuando lee ese signo y lo ve de color rojo se para. No necesita que tengan un tope, aquí no. Aquí si no le pones un tope, la gente no se para. Y se para porque se daña su vehículo, no porque se quiera parar. Sí, es esa fuerza. Allá no, te ponen la señal y la gente se para, hace un alto y vuelve a seguir. Son otras reglas, otras leyes. Tienes que acatarlas. El beneficiado eres tú. Y verso 19, ¿qué más dice la Escritura? Además, dice este texto, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, si tú piensas que son muy pequeños, o los ves como chiquitos, o no es tan importante, dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Cómo puedes enseñar a los hombres? Bueno, por tus palabras o por tus hechos. No, este mandamiento no es importante, hijo. No se preocupen. Pues, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, dice. Es pequeñito, no importa. Así funciona todo. Así es. Que no tranza, no avanza, dice. Y tienen muchos dichos así de ese tipo. El que enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Y es una metáfora, es como decir, ni creas que vas a estar por allá, ¿no? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué importante es lo que Jesús decía. Mateo 19, verso 16. Mateo 19, cuando Jesús le preguntan directamente qué tenían que hacer. Dice la Escritura, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Una pregunta clara y directa. ¿Qué debo de hacer para entrar al cielo, Señor? Para ir a la vida eterna. Verso 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ten fe, confiésame y acéptame. Guarda mis mandamientos, le dijo. Hoy en día le preguntas a una persona y es muy probable que te responda, pues cree en Jesucristo. Y no está mal, también está en la Biblia, si es correcto. Pero tú no puedes creer en quien no necesitas. La ley de Dios es un preparativo para tu corazón. No conocerla, no entenderla y no entender cómo es tu condición ante Dios a la luz de ella, no te permite poder creer en Cristo. ¿Para qué creo en Cristo y por qué? Por eso dice el texto. Le dijo, ¿cuáles? Además pregunta, bueno, a ver, ¿cuáles, Señor? Explícame. A lo mejor traes tú nuevos mandamientos porque eres tú un maestro de Dios y queremos ver si a lo mejor nos aligeras la carga, pensaría yo. ¿Cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le citó el Señor Jesucristo a este joven? Los 10 mandamientos. ¿Cuáles leyes, Señor? Explícame, explícame exactamente cuáles leyes. Las que has leído, ya las sabes. Las que aprendiste, las que en tu casa te enseñaron, las que recitaste en el catecismo. Esas, no es otra, están en la Biblia. Pero pues que no, la salvación no es, a mí me dijeron que la salvación es por fe, no por obras. ¿Por qué tú me mandas que guarde la ley y no que crea en ti? Porque la expresión de la fe son las obras. La fe solo se puede expresar a través de las obras. Sí, la salvación es por fe. Es decir, ¿a qué se refiere que la salvación es por fe? A que tú no puedes ganarte la entrada al cielo.
No puedes decir, como ya hice tantos, como ya cumplí ciertas horas de bondad, de trabajo a Dios, ya me gané No, nunca. No puedes cumplirlo porque la paga del pecado es la muerte. Desde el momento en que tú y yo pecamos, nuestra única paga que realmente nos merece, la que hemos ganado es la muerte. Esa es la que hemos ganado. Eso sí nos corresponde por derecho porque lo ganamos. Y una vez muerto, ¿cómo entras al cielo? Ya no puedes. Entonces, ¿qué hace Jesús? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es otro tema. Entonces, es importante. Cuando Jesús le pide, cuando le preguntan al Señor Jesucristo qué tenían que hacer para entrar al cielo, le dice Jesús, pues guarda las leyes. ¿Qué le dirían hoy a Jesús si lo oyeran muchas iglesias o ministros? Le dirían, eres un legalista, pues ¿cómo lo mandas a hacer cosas? Mándalo a que crea, es lo que dice la Biblia. No se entiende. ¿Cuáles leyes? Por eso el cristianismo moderno hoy en día está cayendo en una herejía de siglos que se llama el antinomianismo. En muchos lugares donde se predica la palabra de Dios, donde usan la Biblia para explicarle a la gente cómo llegar a Dios, con esta misma Biblia le están enseñando a la gente a no guardar las leyes de Dios. No, es que hoy estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley. Entonces ya todo eso de la ley, ya déjalo, fue como un trago amargo. Ya no. Hoy estamos en la gracia. ¿Y qué significa eso? Que podemos pecar entonces. No hay que guardar los 10 mandamientos. Esto es lo que dijo Jesús, estaba mal. Porque él mandó a un hombre, a un joven que le preguntó qué tenía que hacer, lo mandó a guardar los 10 mandamientos. Entonces no hay que creer, ¿sí? Las dos cosas hay que hacerlas. Jesús dijo, arrepentíos y creer. ¿Y de qué te arrepientes cuando no entiendes de qué has pecado? No te puedes arrepentir. Dices, ¿de qué? ¿De qué? Cuando se te explica la ley de Dios, dices, ok, ya entendí. Ya comprendí, ahora sí. Ya me di cuenta por qué Dios pide todas estas cosas. Ya sé por qué. ¿Sí? Es lo que me está mandando Dios que haga. La evidencia de que alguien está en Cristo, por eso dijo el Señor, es guardar sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Acuérdese. ¿Realmente usted ama a Cristo? Lo puede probar de una forma muy sencilla. ¿Guarda su palabra? Si la guarda, Jesús va a decir, ese sí me ama. Pero si no la guarda, tú no me amas. Pero sí, Señor, yo siento, es que no es de sentir. Es que yo creo en ti, es que yo te he confesado. ¿Guardas mi palabra? Esa es la pregunta. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, dice, y vendremos a Él. ¿Quién? El Padre y el Hijo y también el Espíritu Santo. Y vendremos a Él y haremos morada por Él. No es salvación por obras, la salvación es por fe. No me malinterprete, pero se requiere estudiar la Biblia y comprenderla bien a la luz completa de la palabra para poder comprender eso y no hacer una confusión en todo esto. Porque si no a la gente se le lleva a dos extremos. Uno es el antinomianismo, que significa vivir sin ley o contra la ley. Las personas dicen, no, tú no debes guardar la ley. Hoy solamente es por fe. O se lleva al otro extremo. Al otro extremo es cuando la gente vuelve a las leyes judías. Y la gente quiere guardar no solamente no matarás, no hurtarás, sino también quiere empezar a vestirse como judío, a peinarse como judío, a no comer cosas como los judíos. Se les mandó a hacer leyes, a volver a sacrificar corderos si pudieran, ya no lo pueden hacer, ¿verdad? Es una confusión. No es ni un extremo, ni es el otro. Es el justo centro, lo que Dios nos dejó. Dios quiere que hablamos y hagamos esto. Vamos a leer el Salmo 19, versículo 7. Texto con el que comenzamos. Quiero explicarlo brevemente. Salmo 19, versículo 7. Y fíjese qué beneficios puede usted obtener en su vida si usted conoce la ley de Dios, los 10 mandamientos y los guarda. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjese, no susceptible de mejorarse. Lo que es perfecto no se puede mejorar. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace cuando llega al corazón del hombre en el paquete o en la adecuada contexto? Dice, convierte el alma. El testimonio es otra forma de hablar de la ley. El testimonio de Jehová es fiel. Y es otra cosa muy importante. Hace sabio
al sencillo. Aunque no hayas ido a la universidad, aunque no tuvieras el privilegio, quizás o la oportunidad de tomar un estudio, si tú guardas la ley de Dios, vas a ser una persona muy sabia. De esa sabiduría que no se aprende en los libros y que no se aprende en las calles, que solo la aprendes de Dios. Te puede hacer muy sabio la ley de Dios. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, justos, adecuados, que alegran el corazón. ¿Sabes qué bendición es poder vivir y estar en paz con tu conciencia delante de Dios? Saber que no le debes nada, o saber que alguien pagó por ti en la cruz tus culpas, tus faltas, y que hoy puedes acercarte a Él con confianza y pedirle y gozar de su presencia y ser amado. Es una bendición, alegra tu corazón. Y aún saber de decir, bueno, y aún si todo esto acabara, y aún si Dios decidiera que es el día de mi muerte, Señor, estoy listo para estar contigo. No importa mi vida y aquí. Nada me puede entristecer. Y aunque vengan momentos que puedan traer tristeza al corazón, es algo temporal. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Jehová es recto, que alegra el corazón. No depende tu alegría de que traigas la cartera llena, o de que tengas un buen trabajo, o de que tengas salud. No depende de eso. Porque todas esas cosas, dinero, salud y trabajo, se te pueden acabar en un instante. Te quedas sin nada. Y si de eso dependía tu vida, te quedas desolado, porque ese era tu sol. Esa era tu causa de gozo. Y cuando se te va, te sumes en la depresión y en la miseria, y hasta la gente se anda matando. No tienen ya por qué vivir. Pero cuando tu gozo está en Cristo, aunque vengan pruebas, porque así las vienen, dice la Biblia, que en la vida del justo hay muchas aflicciones. No pocas, hay muchas. Pero también dice el texto, pero de todas lo libra el Señor. De todas lo libra el Señor. Pueden ser muchas, sí es cierto, pero te va a librar Dios. Y la confianza de conocer el carácter de Dios te hace estar alegre, aunque haya muchas aflicciones en medio de tu camino. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, y tendría la función como la que tiene esta vela que tenemos aquí en el fondo, ¿sí? Que llegas a un lugar oscuro y cuando prendes una luz, pues puedes ver todo, y entonces puedes comprender dónde estás y a dónde vas y qué tienes que hacer. Pero sin la luz te quedas absolutamente a oscuras y a merced de tus sentidos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra limpio aquí lo que implica es no adulterado, no mezclado. El temor que Dios produce en tu corazón es un temor bueno, recto, justo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y cuando tú tienes temor de Dios, entonces eso va a permanecer en tu corazón. Los juicios de Jehová son verdad. Todos, dice el texto, todos justos. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Hay gente en la tierra que mataría por obtener oro. Y de hecho lo hacen. Matarían por obtener oro. Dice, tus mandamientos son deseables mucho más que el oro, porque te pueden dar cosas que el oro no te puede dar. Y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, más que miel y que la que destila del panal. O sea, es una metáfora para decir que son sumamente valiosos y son de grande bendición. Te endulzan tu vida. En verdad te hacen entender lo que debes hacer. Versículo 11, por último. Tu siervo es además amonestado con ellos. Me adviertes, Señor, me recuerdas. Me haces entender dónde no debo de ir, dónde no debo de pisar, con quién no me debo de juntar, qué cosas no debo de hacer. Gracias. En guardarlos, dice, hay grande galardón. Y si Dios te dice que es un galardón grande, créelo, es un galardón realmente grande. Más que cualquier cosa que tú puedas aquí obtener en la tierra. Versículo que sigue, 12, fíjese cómo habla aquí también el texto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Como diciendo, Señor, sin tu ley no voy a poder entender todos mis errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuál es el contexto de esta palabra? La ley de Dios. Es perfecta, es buena, en resumen, perfecta, es fiel, recta, es pura, es limpia y es verdad y sumamente valiosa. Por eso,
al mirar este tema, ponga usted mucha atención en lo que va a escuchar. Todavía no hemos visto ningún mandamiento. Estamos dando una introducción al tema para que entendamos. Es una preparación, quiero verlo así. Para que usted la próxima semana, si Dios nos da el favor de la vida, pueda venir preparado. Señor, háblame. Ya entendí qué valioso es esto. Es muy importante. No quiero que pase este ciclo de enseñanzas. No quiero que pasen estos 2 meses de mi vida y seguir todavía ahí. Pues, no sé si estoy mal, si estoy bien, si ocupo a Cristo o no, si le voy a entregar mi vida o no. Ayúdame a entender, Señor. Prepara tu vida, prepara tu corazón, prepara tu mente. Procura estar de la manera más apta, no desvelado, no con apuros de tiempo, sino dispuesto. Señor, háblame. Y desde que Dios ve la disposición en tu corazón, ya desde ahí Él puede empezar a bendecir tu vida. Qué importante es la ley de Dios. ¿Sabe? El Salmo 119, que es el más largo de toda la Escritura, tiene un tema. ¿Sabe cuál es el tema del Salmo 119? La ley de Dios. Algunos incluso comentan que este salmo está exactamente a la mitad de la Escritura, como si fuera la columna vertebral, ¿verdad? Que está a la mitad de nosotros y es la que nos da el soporte para todo el cuerpo. Bueno, sí, también la ley de Dios es la que da el soporte a la vida del cristiano, ¿sí? Es la que te va a ayudar a conocer y a entender lo que debes, lo que no debes, lo que es correcto. El texto dice excelencias de la ley de Dios. Dice la Escritura, texto muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y así es exactamente. Una lámpara a los pies, pero una lumbrera es como el sol, una lumbrera para nuestro camino. Qué diferente es manejar de día a manejar de noche. Qué diferente es trabajar con la luz del sol a con una lámpara. Con todo y que te pueda alumbrar muy bien, no hay como la luz de nuestro sol. Alumbra todo, llena todo, el tono que tiene, todo lo que hace, nos da vitamina, etcétera. Es algo excelente, es una lumbrera, a eso se refiere el texto. Lámpara es a mis pies tu palabra. Todo va en el contexto de esta ley. Yo quisiera que cerramos nuestros ojos un momento. Vamos a meditar. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado los 10 mandamientos en detalle. Yo no sé si usted los ha intentado entender o le ha preguntado a Dios: Señor, ¿qué significa esto? Yo no sé si usted alguna vez, si fue formado en la fe católica y si alguna vez hizo el catecismo. Yo conozco personas que a veces con el contacto con la ley de Dios, cuando estudian la Escritura, a veces llegan a entender cosas importantes en su vida para acercarse a Dios. Yo no sé cuál sea su experiencia, o tal vez su experiencia no ha sido muy buena, tal vez ha recibido malos testimonios, o tal vez le han enseñado mal la palabra de Dios de forma que usted pone una barrera o una defensa ante la Escritura. Yo hoy le quiero decir que tenemos que revalorar su ley, sus testimonios, no menospreciarlos. Él nos quiere dar una oportunidad para caminar con Él, para conocerlo, para servirlo, para obtener los beneficios que hoy leímos, que son muchos, pero no van a poder llegar de una forma mágica o milagrosa. Es necesario escuchar, entender y guardar la palabra de Dios. Escuchemos este canto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Así es, Señor. Deseables más que el oro y más dulces que la miel que destila del panal son tus palabras, Señor, que son dadas por amor para nuestra propia vida. Así es, Jesús. Por ello no las olvidaremos, Señor, y procuraremos poner nuestro oído atento para entenderlas, para aplicarlas a nuestra vida y aún para mirarnos en ese espejo que es tu palabra, a fin de poder discernir en dónde estamos parados, cómo caminamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo, Señor. Pues no queremos perder el camino que nos lleva hacia ti. Así sea, Señor. Nunca jamás te olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré, tuyo soy, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Vamos a estar de pie para cantar este canto juntos y despedir así nuestra reunión de esta tarde. Gracias, Señor, por tu bendición, Señor. Aleluya. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra,
damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das, porque abre las maravillas de tu ley delante de nuestros ojos, Señor. Que Dios hay tan cercano que tenga a los otros pueblos, que intime a los suyos sus decretos, estatutos, leyes justas, leyes perfectas y rectas, cuya finalidad es traer bienaventuranza a la vida en esta tierra y eternidad, vida eterna al hombre que las escucha. Gracias te damos, Señor, porque en verdad tenemos un tesoro en tu escritura y queremos que tú nos ayudes a entenderlo. Habla en nuestros corazones, permítenos prepararnos, así como preparaste el corazón del pueblo, Señor, para recibir tus palabras y para que ellas nos acerquen a ti, nos hagan comprender tu carácter, tu justicia, tu rectitud, Señor, pero a la vez también que produzcan un temor en nosotros para no pecar, Señor, un temor para alejarnos del camino de muerte y seguir el camino de la vida que tú ya has trazado mediante la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos hoy tantas gracias por ello. Te bendecimos, Señor, y te adoramos porque eres en verdad un buen Dios, un Dios santo, justo y bueno. Gracias, en el nombre de Jesucristo te damos hoy. Amén.